¿Cuándo fue la última vez que tuviste una de esas conversaciones que al terminar dijiste, wow, qué buena persona acabo de conocer o qué buena conversación acabo de tener? De esas que te llenan, te sientes escuchado, sales con una reflexión, sales con un pensamiento nuevo, una de esas conversaciones que dicen, ha valido bien. Pero por otro lado, ¿cuántas veces has tenido tú una de esas conversaciones malas que sales, dices, quiero huir de aquí, no estoy sacando nada de provecho, me estoy cabreando o me estoy poniendo triste o es una conversación que no saco nada de provecho y me quiero ir de aquí? Estas conversaciones cada uno puede elegir qué conversaciones tener, una u otra, dependiendo de cómo la conversación la llevemos a un punto u a otro. Hoy, por eso, os vengo a mostrar unos 5 consejos que os van a servir muchísimo para tener esas conversaciones que todos queremos tener, buenas, de pasar tiempo con una persona, conocerla, decir merece la pena estar con esta persona, he hablado de temas que me gustaban, me siento comprendido, he aprendido un montón de temas. Una de esas conversaciones que dices, ha merecido la pena tenerla. Consejo número 1. Escuchar más que hablar. Es muy sencillo. Nosotros tenemos 2 orejas y una boca por una razón. Porque debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Hay una regla que se llama la de Pareto, que es muy sencillo. El 20% de lo que hagamos nosotros da el 80% de los resultados. Es decir, eso tan fácil que nosotros solemos hacer y que nos resulta fácil, nos da el 80% de los resultados. Pues aquí es lo mismo. El 20% de la conversación, ¿vale? Lo tenemos que dar nosotros. El 20% es hablar nosotros. Pero el 80% es hablar el interlocutor, la otra persona. Nosotros tenemos que escuchar activamente. Esto es muy importante, escuchar activamente. No escuchar por escuchar. Si escuchamos activamente, podremos obtener información que está contando la otra persona y de esta forma nosotros podemos continuar la conversación. No hay nada más que les guste a las personas ser escuchados. Nada más. Sentir el ego, la aprobación de la otra persona de que se siente escuchada, identificada. Por eso nosotros tenemos que dejarle que él hable el 80% de la conversación y nosotros el otro 20%. Y por tanto nosotros escuchar el 80% y él el 20%. Ahí también nosotros deberemos hacerle unas preguntas para que continúe y de esta forma que él sienta que se siente escuchado. Así la conversación avanzará progresivamente y de una manera muy positiva y nosotros podemos llevarla a un punto o a otro dependiendo de las preguntas que hagamos y de lo que el interlocutor o otra persona diga. Consejo número 2. Hilos de conversación. ¿Qué quiero decir con hilos de conversación? Esto es muy sencillo. No hacer preguntas que den a una respuesta de sí o no. Porque si tenemos una respuesta de sí o no, la conversación terminará ahí. Por eso nosotros tenemos que hacer unas preguntas que le fuercen a la otra persona a continuar la conversación. Y estas preguntas las haremos en agudo, porque de esta forma, al hacer las preguntas en agudo, haremos que la persona sienta, con un silencio un poco incómodo después de la pregunta que hagamos en agudo, una presión que tenga que rellenar él, o un hueco que él tenga que rellenar con una respuesta. Por ejemplo, ¿me puedes contar más sobre ese tema tan interesante? ¿Interesante? Estamos terminando en agudo. Si le damos una respuesta, te dirá, claro, ¿por qué no? Pues hice esto, esto y esto y esto. Entonces, si hacemos unas preguntas que no den a una respuesta de sí o no y las terminamos en agudo, podremos hacer que esa persona con un silencio incómodo entre nuestra pregunta en agudo y su respuesta, podemos hacer que él responda y siga la conversación. Además de que estaremos dando al paso primero que hemos comentado de escuchar. Así podremos hacer que la otra persona siga hablando y nosotros escuchando para poder hacer estas preguntas que llegarán y seguirán el hilo de la conversación. Y vamos al consejo número 3. El consejo número 3 es la técnica del FBI llamada mirroring. Esta técnica del FBI la utilizan para llevar las conversaciones a donde ellos quieran en un punto. Y nosotros la vamos a utilizar para llevar y obtener esas conversaciones de calidad que tanto queremos. Esta técnica consiste en repetir las 3 últimas palabras que dice el interlocutor.
De esta forma, él se sentirá escuchado y a la vez tendremos la posibilidad de continuar la conversación. Por ejemplo, pues ayer estuve viendo el fútbol. Así que ayer estuviste viendo el fútbol. ¿Y qué tal? Y además podemos añadir una pregunta para continuar la conversación, pero esta pregunta la deberemos hacer como hemos comentado en el paso anterior de agudo. Por ejemplo, nos dicen, ayer estuve viendo el Atlético de Madrid Real Madrid. Entonces nosotros les contestamos, así que estuviste viendo el Atlético de Madrid y Real Madrid. ¿Y cómo quedó? ¿O cómo fue el resultado? Añadimos esa pregunta en agudo, añadimos un pequeño silencio, pues de esta forma podremos generar un pequeño espacio de tensión, el cual el interlocutor lo va a tener que rellenar con su respuesta. De esta manera estamos utilizando la técnica del mirroring y además estamos utilizando la pregunta en agudo para de esta forma continuar. Esto, como podéis ver, son cosas acumulativas que si las vamos aplicando en una conversación poco a poco podremos obtener las conversaciones tan buenas que queremos. Vamos a por el consejo número 4. Hablar a la persona por su nombre. No hay nada más que le guste a una persona que le hablen por su nombre. Es la palabra preferida de la persona porque estás recordando su nombre y eso le llena de ego. No hay ninguna palabra más. Si nosotros en una conversación estamos refiriéndonos a la otra persona con su nombre, este dirá, hombre, me siento importante, me ha reconocido, sabe mi nombre. Entonces, de esta forma nosotros le caeremos bien y podremos tener esas conversaciones muy fácil que nosotros tanto queremos. Si nosotros nos esmeramos al principio de una conversación a saber el nombre de la otra persona y le vamos preguntando o afirmando o llevar la conversación con su nombre, esta persona se va a sentir muy reconfortada y muy a gusto en esta conversación que estamos teniendo porque va a notar que es especial, es importante. ¿Por qué? Porque estás tú recordando su nombre y le estás llamando por su nombre. Por eso el aprendernos el nombre de esa persona en la conversación puede ser muy bueno y llevarlo a nuestro terreno y así conseguir las conversaciones que tanto queremos y además le estamos cayendo muy bien a la otra persona porque estamos llamándole por su nombre y no hay nada más, como he dicho, más importante para una persona y que le guste más que llamarle y decirle su nombre. Y el consejo número 5 es no hablar de cosas negativas o intentar evitar cosas negativas. Sí que es verdad que muchas conversaciones que tendremos con la gente serán cosas negativas, pero si tú te estás presentando a una persona o estás hablando con una persona, lo normal es que no hables de cosas negativas porque no se va a dar el caso. Nadie quiere tener a una persona negativa, triste a su lado. Por eso hay que intentar hablar de temas negativos, porque llevaremos a un punto de la conversación en el que será todo el rato cosas negativas y la persona se querrá ir porque le estás haciendo preguntas muy incómodas sobre un tema en el que él no se va a sentir cómodo, o tú al contrario empiezas a hablar de cosas negativas y la otra persona va a decir ¿qué coñazo es este que me está apuntando cosas tristes y yo que venía aquí a hablar o pasármelo bien me está terminando poniendo triste? Entonces, si no es una conversación que tú quieras tener con una persona especial, esa conversación triste, no saques nunca temas tristes porque le vas a generar un estado de ánimo que no es con el que él viene y con las intenciones que él viene y no vas a conseguir las conversaciones que tanto estamos buscando en este vídeo. Por eso hay que evitar las conversaciones negativas. Bueno, pues ya hemos terminado con los consejos. Espero que os haya gustado y que los vayáis aplicando en vuestras próximas conversaciones poco a poco porque son un poco complejos, se parecen sencillos pero son un poco complejos, y me comentéis también en los comentarios si estáis aplicando vosotros otros consejos o métodos para mejorar y obtener estas conversaciones que estamos buscando. También agradecería que apoyaseis el vídeo con un like y compartieseis el vídeo con aquella persona que le servirán estos 5 consejos para tener esas conversaciones que tanto buscamos. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo. Hasta pronto, adiós.